nosotros nuestro queridísimo, bello, único, inigualable y siempre dispuesto a hablar de emprendimiento, el profe Gustavo Pachón. Profe, bienvenido. Muy buenos días, Damaris, muy buenos días a toda la teleaudiencia del Canal TRO. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy, a nivel internacional, celebramos el Día del Emprendimiento. Y hoy, precisamente, estábamos hablando con nuestros televidentes, en qué les gustaría emprender, cuál es ese emprendimiento soñado y por donde quisieran irse. Pero no es simplemente sueño, es ir un poco más allá y revisar que emprender también genera costos. Exactamente, y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Establecer primero la diferencia de costos, porque muchos emprendedores entramos y diciendo cuánto cuesta este producto y ese realmente es el precio. Hoy vamos a hablar del costeo de un producto que es fundamental a la hora de emprender. Cuáles son los costos en los cuales incurre un emprendimiento y la importancia de tener clarísimo el costo individual de cada uno de los productos o de los servicios que se prestan en el emprendimiento. ¿Por qué debo gestionar esos costos, profe? La importancia de gestionar costos es porque me permite establecer estrategias con respecto a cada uno de los productos, me permite de alguna manera saber cuál es el costo real del producto para establecer los precios y además me permite tomar decisiones importantes. Por ejemplo, hay algo que sucede muy chévere en los emprendimientos y es que a veces usted ve la caja popocha. Usted terminó el día y esa caja está llenita de billetes. Sí, me fue bien. Me fue muy bien, pero resulta que las ventas del día obedecen a productos con un margen de contribución muy bajo. Es decir, parte de ese dinero de la caja te corresponde muy poquito. Y hay días donde la caja no está tan popocha, es decir, no hay tanto dinero, pero resulta que se vendieron en el día productos con margen de contribución muy altos, es decir, casi todo ese dinero es tuyo, porque es un producto de coste muy bajo el coste, precio alto, eso quiere decir que te corresponde una parte suficiente. Me explico, por ejemplo, para Frulab. Frulab tiene un producto ganador de ellos que son los sándwiches. Y los sándwiches tienen costos muy bajos, precio muy alto. Si se vendieron en ese día muchísimos sándwiches, ese día parte de la caja le corresponde a Frulab o le corresponde a Steven, parte de ese dinero, mucho dinero de ese le corresponde a Steven. Pero por ejemplo los helados, porque él se los compra a una muy buena compañía aquí a nivel nacional, él le margina muy poco a los helados les cuesta mucho producirlos, el costo es muy alto y cuando él vende en un día solo helados, él ve que la caja está popocha, pero que parte de ese dinero es para la empresa a la cual él le compra los helados y por eso es muy importante tenerlo claro para nosotros saber qué decisiones tomar en aspectos comerciales. Y me gusta, profe, que, bueno, si bien estamos aquí hablando de algunos productos que son muy fácil costear, ¿cierto? Que de pronto yo puedo decir, es que el helado me cuesta 5 pesos y lo puedo vender en 7 pesos y entonces aquí me estoy ganando un margen de 2 pesos, pero de ahí pues tengo que sacar X gastos que también se dan frente a la luz, el lugar donde vivo y demás. Pero, por ejemplo, una persona que su emprendimiento es, no sé, una clínica de ropa. Entonces arregla en su casa uniformes, que se rompió el pantalón, entonces me lo llevan para que yo lo arregle y demás. Y a esas personas les cuesta un poco más el cobrar porque no saben a ciencia cierta cuál es el costo de lo que tienen que invertir para poder arreglar ese cosito, pues ese prenda. Exactamente, y aquí es muy importante tener en cuenta costos fijos y costos variables, que es la parte que viene justamente en las siguientes diapositivas, y es de qué manera la operación, hay unos gastos o unos costos que se mantienen estables, como por ejemplo, el tiempo de ella, cuántas horas puede invertir en cada uno de los arreglos y ese es un costo fijo, el valor de la hora, probablemente el valor del recibo de la luz, porque la máquina está encendida siempre y ese valor se va a mantener fijo, pero van a haber unos costos variables, que es cuántos botones gasta, si tuvo que aplicar una cremallera, si tiene que poner hilo, y eso se debe sumar al arreglo. Entonces, cuando ella suma, demoro 1 hora haciendo el arreglo de esta prenda, mi hora cuesta 30.000 pesos. Más o menos la hora de la máquina encendida fueron 5 o 6 kilovatios, son 5.000 pesos, entonces son 35.000 pesos. Y en materiales que fueron costos variables se me han ido aproximadamente 10.000 pesos, son 45.000 pesos. Esto me cuesta hacer, pero ojo, el hecho de que estés cobrando la hora no significa que ese sea el precio, la hora tiene que ser 1 hora de trabajo de cualquier persona y de ahí arriba, ¿qué es lo que vas a cobrar? Y ese es el margen de contribución para tu negocio. Entonces no puedes salir a cobrar 45.000 pesos por el arreglo porque eso fue lo que te costó.
de ahí hacia arriba tiene que haber un margen de contribución y además hasta ahí no ha llegado todavía la rentabilidad. La rentabilidad se calcula después, pero lo importante es que ella sepa que de ahí para arriba tiene que cobrar algo. ¿Por qué? Porque si ella no cobra algo más de eso, Damaris, ella estaría teniendo un autoempleo. Si ella cobra algo más sobre eso, ella puede contratar a otra persona, dedicarse ella en counter a atender a la gente, pero ya está cubierto el pago de la señora que va a trabajar haciendo el arreglo y de ahí para arriba se van a pagar todos los servicios asociados y ella ya tendría un emprendimiento, tendría un negocio sólido para avanzar. Por eso es importante el costeo. Además que también es el talento, no cualquiera, ni yo sé coger una aguja para hacer, no sé, el falso de una falda, de un pantalón, pues eso también es un talento que tienen ustedes y que tienen que aprovechar y el saber generar estos costos y por eso hoy pues vamos a hablar precisamente del cálculo. Cómo controlar y analizar precisamente a la hora de generar estos costos. Y nos vamos con el primer punto, profe, y es registrar todos los gastos, que es lo que mencionaba, ¿no? Analizar cada gasto, juntando los soportes, facturas, todo. Ese es el paso número 1, querido emprendedor. Si usted tiene conciencia de que cada compra que está haciendo debe ir registrado, debe tener un registro, ahí ya empieza usted a costear con total confianza. Es importantísimo tener registro de cada cosa que se compró, de cada detalle que se compró. Incluso si tu emprendimiento funciona en tu casa, hay que tener el registro de cuánto llegaba el valor de los recibos antes de empezar a funcionar el emprendimiento y cómo ha crecido el valor de ese recibo de servicio público posterior al funcionamiento del emprendimiento, porque eso también se tiene que calcular e incluir en los costos de los productos o de los servicios que estás prestando. Muchas veces no nos damos cuenta, el desorden nos abruma, el día a día nos lleva como muy rápido y resulta que no tenemos claridad sobre cuánto se ha gastado. Entonces, paso número 1, registre cada uno de los gastos o de los gastos que se ha hecho para el emprendimiento, incluyendo servicios. Eso a nivel global, pero a nivel unitario también se debe hacer, es decir, el calcular ese costo unitario por cada cosa que estoy entregando, vendiendo o ofreciendo a través si es un servicio. Y aquí es muy importante porque cuando ya tienes todo el registro de todo eso y sabes que te gastaste o invertiste o los costos de tu operación para esa semana fueron de $1.000.000 y vendiste 100 unidades de producto, ya sabes que cada producto te cuesta fabricarlo $10.000. Porque gastaste $1.000.000 y tienes la claridad de que vendiste 100 productos y que para hacer esos 100 productos invertiste $1.000.000, entonces ya sabes que cada producto te cuesta $10.000. Y ese es el punto de partida, Damaris. Ya sabemos que bajo ninguna circunstancia nuestro producto puede tener un precio final al público de $10.000 porque no estarías haciendo nada. Estarías comprando pan para vender pan al mismo precio. Profe, pero eso en caso de productos, pero en el caso de servicios, que yo siento que puede ser un poquitico más complejo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo como una maestra de ceremonias o un maestro de ceremonias que lo contratan para X evento final de año y cómo él calcular también esos gastos y esos costos para poder ofrecer sus servicios. Ahí es muy importante, salud. Ahí es muy importante establecer primero cuánto cuesta el valor de la hora del profesional. Y aquí sí les digo, queridos emprendedores, hay una media que siempre se encuentra en cada una de las profesiones que crece o decrece dependiendo de su nivel de reconocimiento. Por ejemplo, para el caso de un maestro de ceremonias, si soy Gustavo Pachón, que muy pocas personas me conocen y me llaman para maestro de ceremonias, yo entro a internet y digo cuál es la media del precio del maestro de ceremonias. Entonces dice, un maestro de ceremonias podría cobrar entre $100.000 y $200.000 la hora, dado su reconocimiento. Entonces yo sé que mi reconocimiento es muy bajo, $100.000 la hora, pero resulta que hay maestros de ceremonia muy tops que son ellos quienes ponen su precio, pero si tú estás empezando, lo primero que hay que hacer es definir la hora de trabajo para ese tipo de servicios. Segundo, definir los costos asociados a esa hora de trabajo, porque una cosa es ser maestro de ceremonias aquí en Bucaramanga y otra cosa es que me digan, necesito que me hagas una ceremonia en Barichara. Exacto. Entonces ahí suben los costos de transporte. Claro. Y luego si te tienes que quedar en Barichara, suben esos costos y eso va calculado en un paquete completo. Probablemente algún cliente lo pida discriminado, pero tú lo que dices es, mirando a los ojos al cliente, ese trabajo cuesta $1.000.000. Ah, pero $1.000.000, pero yo lo traigo. No, yo llego allá, yo me encargo de presentar el evento
y yo me encargo de irme. No se preocupe por mí, pero vale 1.000.000 de pesos. Y entonces ahí es donde calculamos todos los costos asociados a ese servicio que prestas. Pero la importante base para empezar a costear un servicio es el valor de la hora de la mano de obra, sobre todo en servicios. Y ahí también el tema, quienes somos maestros de ceremonias, maquillaje, el tema del vestuario y obviamente la experiencia, así que si me contratan es porque tienen experiencia, así que ya saben, llame ya el 3. Vámonos a hablar justamente de la diferencia entre los costos fijos y los costos variables, que aunque los hemos ido hablando de a poco, pues es bueno profundizar en el tema. ¿Qué es un costo fijo y qué es un costo variable, profe, para comenzar? Un costo fijo es aquel que no cambia sin importar cuánto usted opera o cuántos productos vende o cuántos servicios hace. Me explico. El arriendo de mi panadería. Se vale 4 millones de pesos el arriendo y no importa al señor que me arrendó la panadería, no importa si yo vendí 200.000 panes o vendí 200 panes, yo tengo que pagar 4 millones de pesos en arriendo y eso se llaman costos fijos. El empleado, el vendedor o el panadero, porque a veces si estoy haciendo mucho pan, pues tendré que contratar a otro panadero y automáticamente, pero esos salarios se convierten en costo fijo porque no cambian dependiendo de la producción. Un panadero me puede hacer 200 panes o me puede hacer 2.000 panes. El vendedor a su vez me puede vender 200 panes o me puede vender 2.000 panes y esos los reconocemos como costos fijos y son facilísimos de dividir para sacar el costo unitario. ¿Por qué? Porque son 2 o 3 millones del panadero, 3 millones de pesos del panadero, más 4 millones de pesos en arriendo, son 7 millones de pesos y los dividimos en el número de panes que fabricamos durante el mes. Sacamos costos fijos unitarios y eso es muy sencillo porque yo sé cuáles son los costos fijos de cada pan, de cada pan. Y luego están los costos variables y los costos variables suelen aumentar dependiendo de las cantidades que nosotros produzcamos o de los servicios que prestemos. Claro, por ejemplo, no es lo mismo que voy a gastar yo haciendo 200 panes que 2.000 panes. Entonces ahí entra ya a la mano el tema de materiales o insumos a volverse un costo variable, ¿correcto? Exactamente. Entonces, ya me puedo graduar. Bien, ya estás casi lista. Entonces lo que hacemos es calcular cuáles son esos costos variables y cuánto es el consumo de cada pan en esos costos variables para yo tener clarísimo que cuando crezca la producción me van a crecer los costos variables pero no los costos fijos. ¡Ay, qué bien! Eso me da alegría. ¿Cuáles debo negociar en caso de que me crezca la producción? Los costos variables, los costos fijos van incluso a bajar con respecto a la relación de más ventas. Por el contrario, si me bajaron las ventas, ¿cuáles son los que intento negociar? Los costos fijos. Entonces ahí hablo con el señor del arriendo y le digo, mire, lo que pasa es que ha bajado mucho, esto está mal, yo quisiera renovar con usted, pero a ver si por lo menos usted no me sube para el año entrante. Eso es. Entonces por eso es importante tener claro los costos fijos y los costos variables. Aumentó la producción, negocio costos variables. Bajó la producción, negocio costos fijos porque los costos variables me van a bajar relacionado con la producción. Y usted, aunque ya acaba de mencionar una de las estrategias, hablemos y ahondemos en esas estrategias para poder reducir esos costos fijos, porque ya sabemos que los variables pues van dependiendo también en el caso explícito de la panadería de cuánto estoy produciendo y vendiendo. En uno, el negociar con los proveedores. Perfecto, esa es la primera. No solo negociar con los proveedores, sino, por favor, querido emprendedor, no quedarte con un único proveedor. Verdad. Eso es gravísimo para un emprendedor, depender de un proveedor. Primero, porque si tú no eres uno de sus clientes importantes, en algún momento que uno de sus clientes importantes le haga un pedido grande, adivina quién es el primero que no le va a mandar harina de trigo. A ti, porque resulta que tú le compras nomás 3 kilos y hay otro cliente que le pide 2.000 kilos o 1.000 kilos y resulta que si el cliente le dijo quiero 2.000 kilos, él sacrifica a todos sus emprendedores y queda. ¿Y usted qué hace esta semana? Ahí se cruza de brazos y dice, ay no, esta semana no hago tortas porque es que no hubo harina. Ahí es donde usted tiene que tener 1, 2 o 3 proveedores. No necesariamente comprarle a todos, pero sí tener la información clarísima de dónde ir, de a quién acudir. Y eso te va a permitir procesos de negociación. Paso número 1, conoces al señor X que te vende un producto o una materia prima. Entonces ahí con él compras el producto a un precio X o a un valor X, pero conoces otros 2 y cuando hablaste con esos 2 te diste cuenta que había un mejor precio. Y entonces ahí es donde tú le puedes decir al señor X, venga,
¿será que usted me puede bajar el precio? No, pero ¿cómo se le ocurre? Es que yo conseguí otro señor que lo da. Y ahí empieza el proceso de negociación. Entonces, más que negociación con proveedores, paso número 1, jamás casarse con un único proveedor y en el peor de los casos, conocer más de un proveedor. Averiguar, indagar, investigar dónde más hay esos proveedores. Muy bien, me gusta eso. Claro, no quedarse uno con uno solo porque ahí es donde podemos llegar a tener problemas, aunque esperamos que sea usted el empresario importante al que no tengan que decirle que no, nunca. Pero vámonos con el segundo paso, profe, y hablamos de la automatización de los procesos. Bueno, aquí, pues yo no soy el fanático número 1 de los procesos de automatización, pero sí doy ese consejo para los emprendedores. Revisen qué procesos dentro de la empresa o dentro del emprendimiento se pueden automatizar que usted está viendo que le generan costos fijos, como por ejemplo un empleado. Un empleado quizás para contestar teléfonos y si usted se dio cuenta que eso se puede pasar a un canal de WhatsApp, que el canal de WhatsApp se puede automatizar, que hay un chatbot que lo pueda hacer, entonces en ese momento usted decide hablar con esa persona o usted toma la decisión de automatizar ese proceso. El chatbot te cuesta, qué sé yo, 500.000 pesos mensuales mantenerlo. Un empleado con un salario mínimo mensual legal vigente puede costarte alrededor de, o puede tener un costo fijo de alrededor de 2,5 millones. Tú tomas la decisión prima y todo. Y entonces estás bajándome los costos fijos, los estás bajando y revisas qué otras cosas, contabilidad, algunos procesos que ya hay software muy específicos que te desarrollan esas actividades, incluso para ustedes emprendedores, a muy bajo precio, desarrollan actividades automatizadas dentro de la empresa que te pueden ayudar. Y ahí entra el tercer punto y es evaluar cada uno de los procesos que se hacen dentro de la empresa. Primero, automatizar, pero también evaluar procesos porque a veces, queridos emprendedores, estamos haciendo lo siguiente. Pongo mi panadería con domicilio gratis y entonces la norma es domicilio gratis. Y como digo que domicilio gratis, resulta que aparece un señor por allá en Piedecuesta o después de Piedecuesta haciéndome pedidos todos los días. Y resulta que ese domicilio te cuesta 10.000 pesos hacerlo llegar allá. Y tu margen de contribución de los panes que le llevaste a ese señor es de 8.000 pesos. Por cada domicilio que le lleves a ese señor, estás perdiendo 2.000 pesos. Y ahí es donde tú tienes que calcular si tener a ese cliente ¿vale la pena esos 2.000 pesos que estás perdiendo por domicilio o si negocias con ese cliente la política de gratuidad? Le puedes decir lo siguiente, podemos hacer lo siguiente, no, mire, a usted no le puedo llevar pan todos los días porque hasta allá el domicilio no me alcanza. A usted le puedo llevar pan cada 2 días. Y entonces dice, pero es que aquí el pan tiene que ser fresco. Entonces usted le dice, lo que podemos hacer es pague usted la mitad del domicilio y yo pago la mitad del domicilio, o encárguese usted del domicilio si quiere que el pan le llegue todos los días. O pues simplemente pongo domicilio gratis, es simplemente 20 cuadras a la redonda, es decir, o domicilio gratis para, si usted está en Girón, la zona de Girón. Domicilio gratis si usted está en la zona céntrica de Bucaramanga, si su negocio está en Bucaramanga. O sea, como que limitar o sectorizar, gracias Nico, sectorizar los puntos para que ahí, pues mi bolsillo tampoco se vea tan afectado. Y aclaramos la política, pero lo importante es hacer seguimiento a todos esos pasos, porque a veces somos felices, y esto fue lo que hablaba al principio, somos felices vendiendo y rotando producto, y usted dice, qué chévere que estoy rotando producto, pero el producto que rota es el de menor margen de contribución, sin ningún valor agregado, es decir, ese producto que me rota solito. No soy capaz de enganchar otro producto allí. ¿Y qué estoy haciendo? Pues distribuyendo para otra empresa que se está beneficiando por mi alta rotación, pero yo con un margen de contribución de 2 pesitos. Ejemplo, en las tiendas, ¿qué pasa? No, la leche. Ay, pero es que la leche tan solo me deja 50 pesos por litro, pero resulta que es que la leche no se vende sola. La leche siempre se vende con pan, que te deja 50 pesos por pan. Ah, y además se vende con panela, que la panela te deja 200 pesos por panela. Entonces, si bien la leche en una tienda tiene un margen de contribución muy pequeño, es un producto que te ayuda a enlazar otros productos, porque ¿qué pasa si no tienen leche? Pues no te compran pan y tampoco te llevan la panela, se van para otra tienda donde tengan todo. Si lo tengan. Pero ¿qué sucede? Hay tenderos que tienen allí productos con margen de contribución muy bajito, ocupando gran parte de sus estanterías,
y resulta que esos productos no son ganchos, se venden solitos y el tendero feliz, no, es que se vende muchísimo, pero resulta que te están quedando 30 pesos por producto. Si vendes 1000 productos son 30.000 pesos, eso te lo ganas en una canasta de cerveza. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar esas decisiones estratégicas y decir, venga, como que pongo más cerveza y menos producto de este. Y ahí entra otro, externaliza los servicios, otro de esos puntos importantes a la hora de tener en cuenta con estos costos para emprender. Esto nos ha pasado con muchos emprendedores y por eso tengo el conocimiento para dar este consejo. El emprendedor inicia su emprendimiento, se da cuenta que gran parte del crecimiento de su emprendimiento obedece a su trabajo con redes sociales y como obedece a su trabajo con redes sociales, automáticamente contrata community manager, productor, una persona que le desarrolle los videos y bueno, y el community que te lo sube. Y ya son 3 personas en el proceso y 3 personas en la nómina, con costos fijos muy altos. O bueno, costos fijos altos. Resulta que si te diste cuenta que probablemente una agencia te hace eso por una tercera parte del precio y te cumple con los mismos requisitos, pues eso es lo que externalizamos, vamos a agencia. También sucede con el contador o con la parte contable, con la etapa contable, pero a veces es que el emprendedor se emociona y empieza a contratar gente y entonces resulta que tiene 3 personas para que le hagan unas super tomas de sus panes, para que llegue eso a redes sociales, la gente encantada con qué panadería tan bonita y adentro un solo panadero sufriendo y no está innovando y no está llevando nuevos productos. Entonces, ojo, menos redes y más panaderos. Ajá, más entonces, producción. Exactamente, pero eso depende de cada uno de los casos. Pero sí suele suceder mucho que el emprendedor se emociona, contrata y resulta que hay procesos que se pueden externalizar. Y ahí entra un problema cuando eso pasa, hablando de comida, es que si yo demoro también mis procesos de producción, pues los clientes no van a estar satisfechos y por más videos bonitos que hayan, pues lo siento, la gente se va a ir porque no va a aguantar todo eso que pase. O sea, el tiempo que pase. Has tocado un tema fundamental. Resulta que a veces algunos emprendedores se emocionan porque hay un influenciador que está trayendo mucha gente al restaurante y resulta que dice, mira, te pago esto, por favor organízame esta actividad y entonces, el influenciador empieza con todo su trabajo porque él lo hace bien y empieza con todo su trabajo y le pone 2.000 clientes al señor en el restaurante. 2.000 clientes que están esperando 2 horas. Lo que para ti era una estrategia ganadora porque iban a llegar 2.000 clientes, son 2.000 personas hablando mal de ti. Es verdad. Ay, Dios mío, tener cuidado con eso. Y finalizamos, profe, con el implementar mantenimientos preventivos en los equipos que utilice, incluso a quienes de pronto manejan un taxi o que hacen Uber, InDriver, que también termina siendo un negocio para ellos. Ojo, porque si se les daña el carro, se les daña sus equipos, pues ya no hay con qué trabajar. Y esta es la principal causa del aumento de costos inesperados, que finalmente debería ser un costo fijo porque yo tendría que tener el mantenimiento asociado a ese equipo, tendría que ser un costo fijo, pero luego se vuelve un imprevisto. ¿Y un imprevisto por qué? Porque la máquina se dañó de repente. No, la máquina tiene que ser revisada todos los meses o cada 3 meses o cada 4 meses, dependiendo de la recomendación del fabricante, de la persona que te vendió la máquina. ¿Por qué? Porque si la máquina está siendo revisada cada 3 meses o correspondiente a esas etapas de mantenimiento, pues resulta que la máquina nunca va a fallar de repente. Y tú sabes que esos mantenimientos equivalen a, qué sé yo, 1 millón de pesos cada 3 meses, es decir, 333.000 pesos mensuales. Pero por el contrario, si tú esperas a que se dañe la máquina, probablemente el daño te va a costar, en un año te va a costar 10 millones de pesos, te salió por 880.000 pesos el mes, es decir, subió casi 500.000 pesos, pero peor aún, la máquina tuvo que ir a ser reparada y tú con el negocio parado todo ese tiempo, justamente porque no hiciste los mantenimientos a tiempo. Y es lo que les sucede a los señores de Uber. Por no cambiar pastillas a tiempo, rayan los discos. Por no cambiar los discos, entonces se quedan varados. Y entonces luego el costo, que era un cambio de pastillas de 200.000 pesos, se convierte en cambio de pastillas, discos, grúa, mecánico
y 2 días de trabajo perdidos mientras llegan los discos de freno y se subió todo a 3 millones de pesos y usted dice, ¿cómo es posible esto? Es tu responsabilidad por no haber programado bien todos los mantenimientos. Y eso, si le sale barato y no termina generando u ocasionando un accidente que termina siendo el doble de peligroso. Pero pues, profe, ya saben ustedes que a través de las redes sociales de el profe Gustavo Pachón van a encontrar muchos consejos y obviamente van a seguir ahí conectados con todo lo que pasa en este entorno de emprendimiento. Como siempre, gracias. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias a todos los televidentes del canal TRO y ahí estamos muy atentos para servirles siempre en extensión-de-piso UTS, en Instagram, @extensión-de-piso UTS o en @el profe Pachón. Y ahí les vamos a seguirle el rastro al profe Pachón. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la recta final de nuestro programa.